Cordial saludo, soy Dora Nidia Patiño Carmona, estudiante de Agronomía de la UNAV, y a continuación me permito presentar la exposición del curso de Microbiología de Suelos. Y el tema es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. ¿De qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad? Los tipos de actividades dependen de las especies, del tamaño de las poblaciones y del estado fisiológico de su hábitat. La velocidad está controlada por los nutrientes y condiciones del crecimiento. También depende de varios factores que pueden tener efectos mínimos que puede reducir o aumentar los macronutrientes, y algunos recursos que influyen en el crecimiento de microbiano en la naturaleza son el tiempo, las condiciones de ambiente como temperatura y humedad y la cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Son todos los organismos que viven en un hábitat. Entre ellas encontramos comunidades del suelo, del agua, del aire y lo que es relacionado a microorganismos con las plantas. Riqueza y abundancia de las poblaciones. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? Porque la riqueza es el número total de especies presentes y la abundancia es el número total de especies diferentes presentadas. ¿Cómo funciona la relación entre cada una de ellas en el suelo? En los suelos En los suelos inalterados se encuentra una gran riqueza de especies y abundancia de ellas es moderada. Y en un ambiente extremo la riqueza es muy baja y la riqueza es muy poca. ¿Cómo funcionan los aportes de la energía del ecosistema? Aquí encontramos el sol, que el sol lo reciben los productores primarios, las plantas, luego encontramos los consumidores primarios, que son los herbívoros, luego encontramos los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y también encontramos fuente de nutrientes y los descomponedores, que son pues como el suelo. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo sería lo de la cadena alimenticia. El microambiente es el lugar de hábitat en el que un microorganismo vive y lleva a cabo su metabolismo de esta manera, y como ejemplo tengo el dibujo de esta forma, sería con el tema de la tierra. Competencia entre el microorganismos y el suelo. ¿Por qué se da la competencia entre los microorganismos y el suelo y por qué favorece cooperar? Se da por factores como la tasa de captación de nutrientes, tasa de metabólicas inherentes, la velocidad de crecimiento, y favorecen la cooperación metabólica porque existen organismos que llevan a cabo metabolismos complementarios. Ese es el esquema de la composición de los suelos. Encontramos el horizonte 0, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Aquí, según la imagen, podemos evidenciar que en la parte del horizonte 0 encontramos todo lo que es el suelo vivo con las plantas, y a medida que va disminuyendo se encuentra todo lo que son microorganismos hasta la parte del horizonte C, que ya es la última capa del suelo y subsuelo. ¿Qué es la rizósfera? Es el suelo que rodea todas las raíces de las plantas y recibe secreciones vegetales. El efecto rizosférico se debe a las condiciones edáficas creadas por las raíces de las plantas, descompuestos que brindan la disponibilidad de alimentos para bacterias, y las condiciones ambientales más apropiadas como la protección y retención de agua. Aquí podemos ver en la imagen las raíces de la planta y la rizósfera. Es muy importante porque cuando las plantas mueren, todas las sustancias se unen al suelo y se convierten en nutrientes que ayudan al incremento del desarrollo microbiano. Esto quiere decir que todo esto se convierte en nutrientes favorables. Región del suelo. ¿Cuál es la más activa desde el punto de vista microbiano? La más activa del punto son las capas superficiales ricas en materia orgánica, en el interior y en el alrededor de la rizósfera, porque los suelos secos tienen una capa vegetal muy limitada y allí solo pueden vivir algunas comunidades microbianas. Entonces, por este motivo, la más activa son las capas superficiales. ¿Qué son las CBS? Las CBS son las costras biológicas del suelo. ¿Qué quiere decir esto y cuál es su importancia? La importancia es la estabilización del suelo en el ecosistema desértico. Son de gran importancia porque debido a la velocidad de formación del suelo desértico es menos de 1 centímetro cada 1000 años. Las cianobacterias y filamentosos y hongos proporcionan la unión del suelo, que es estabilizado. ¿Cuándo nace el mundo superior? Factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos: el pH, la humedad. Aquí tenemos algunos ejemplos. El oxígeno, la temperatura. Del oxígeno dependen los microorganismos y plantas que rigen el oxígeno. De la temperatura depende el microorganismo para sobrevivir en la misma. También la solución de nutrientes, que es la decomposición de materia orgánica que proporciona los nutrientes. Y los suelos
contaminados y no contaminados. No contaminados tienen una mayor absorción de nutrientes. La especiación alopática del subsuelo, porque es posible. Es la energía, la especiación alopática de la emergencia es una nueva especie microbiana como consecuencia del aislamiento geográfico. Es posible dado el aislamiento de largo plazo de los microorganismos, el agua subterránea, el subsuelo, población original, barra geográfica, aislamiento productivo y extinción. Biomasa microbiana, porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad de un ecosistema restaurado. Se da porque entre mayor sea la biomasa microbiana por medio de este, mayor será la eficiencia de la realización de la captura, que la capturarían los diferentes nutrientes inmovilizados, además de ser bien aprovechados por diferentes cultivos, mejorando así las óptimas condiciones de productividad del ecosistema. Prácticas de restauración, teniendo en cuenta, eso sería como la conclusión, que se puede concluir, teniendo en cuenta todo lo anterior, las prácticas de restauración son una buena idea en cuanto a las diferentes actividades y medidas que pueden realizar al tomar los diferentes sistemas productivos, ya que aporta significativamente el incremento de la materia orgánica y con ello es una mejor producción, evita la erosión y por último son de vital importancia en el adecuado desarrollo y sostenibilidad de diferentes ecosistemas y por ende el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si se tiene un buen manejo del suelo, de la tierra y de los cultivos, vamos a proteger el suelo, valga la redundancia, para poder tener otra vez y cuidar esta tan valioso que es la tierra, para poder cultivar y evitar el tema del cambio climático. Muchas gracias.